Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, para hablar hoy de la educación a distancia, este gran desafío de esta época, porque la pandemia ha sido un gran disparador en la aceleración de este proceso de educación a distancia, de un proceso en el que las nuevas tecnologías se han puesto de manifiesto. Y de alguna manera la educación virtual, la educación presencial y la educación práctica son modalidades de un paradigma compartido que se debe articular e integrar, y creo que esto será parte del análisis que hoy compartiremos con Jorge. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un gustazo, como siempre, poder compartir contigo y con la audiencia de la 30. Y por supuesto es un tema del momento, un tema de la época, que hace también a ese manido proceso transformacional sobre el que hemos venido desarrollando unas cuantas columnas. Y bueno, te cuento, Andrea, que del mismo modo que desde nuestra posición de psicólogos hemos debido repensarnos y sostener nuestra praxis expuestos a, podríamos decir, a las contingencias de este tiempo desgarradoramente atravesado por los dolores de la pandemia, bueno, los profesionales de la educación se vieron forzados a revisar también sus esquemas de trabajo muy sobre la marcha, ¿verdad? Claro. Y en muchos casos careciendo, por supuesto, de los recursos logísticos necesarios para apuntalar debidamente su tarea. Y me encantó lo que dijiste, la integración de los modelos. Esto no implica que la tecnología, la telemática, la teleeducación desplace ni lo presencial ni otras formas de transmisión de conocimiento, ¿verdad, Andrea? Son de alguna manera, que contigo lo hemos venido hablando, modalidades que se van incorporando y que se van articulando e integrando, ¿no? Pero de alguna manera, como yo te decía, Jorge, al presentarte, creo que el disparador de esta pandemia ha sido el disparador también para poner esta puesta a punto de la educación a distancia, que es un gran desafío que ha comenzado ya hace un tiempo atrás, pero se aceleró, digamos, y de alguna manera esto creo que a los educadores les va a dar para replantearse y repensar cómo va a seguir, por más que ya se va a retomar la presencialidad y todo. Me parece que esta forma de articular la educación ha venido para quedarse, Jorge. No sé qué opinas tú. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo, Andrea. Y bueno, yo entiendo que la crisis que desde hace más de un año nos atribula, bueno, socavando sanitaria, económica y anímicamente a la comunidad internacional, en mayor o menor medida, por supuesto, ha impactado duramente, sobre todo en los ámbitos de la educación, siendo los niveles primario y medio los que sin dudas se han visto más afectados, dada la relevancia que cobra en esas etapas del desarrollo cognitivo y afectivo emocional, el encuentro con el otro como factor socializante por excelencia, ¿no? Si bien no ha sido fácil sobrellevar esta situación tanto para los docentes como para el alumnado y su entorno familiar, bueno, como suele suceder en toda crisis, la oportunidad vino de la mano de la creatividad y bueno, y en tal sentido muchos desafíos se plantearon ante el sistema educativo y creo que entre ellos, bueno, acelerar los tiempos de la incorporación de la tecnología a través de dispositivos digitales, a través de plataformas de diversa índole, para poder dinamizar los procesos educativos, ¿no? Y hace un par de columnas, o creo que un poquito más, habíamos sobrevolado un poco lo que había Sí. sido la experiencia uruguaya, ¿no? Y sobre esto me gustaría hoy, si te parece, Andrea, abundar un poquito más, Claro, ¿no? claro que sí. Porque el plan Ceibal, la experiencia uruguaya, creo que es algo a tener en cuenta, ha sido algo
tomado como modelo, no solo a nivel regional, sino también a nivel, digamos, europeo. Se hace alusión al Plan Ceibal en Francia, por ejemplo, y yo creo que abrazado a una rica tradición democrática y republicana, bueno, el Uruguay siempre ha sido faro, ¿no? Y ha sido pionero en este tipo de instancias que permiten democratizar la educación, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde los albores de la vida independiente siempre fuimos un país orientado a la construcción de elevados estándares educacionales y convivenciales, y bueno, honrando de esa manera, creo yo, una de las principales consignas del ideario artiguista, ¿no? Por aquello desean los orientales tan ilustrados como valientes. Ahora, alineado con los principios rectores de la reforma educativa llevada a cabo por Varela allá por 1876, que a la postre podríamos decir que consagraría la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad como pilares fundantes y estructurantes de una cruzada alfabetizadora sin precedentes para la época. Bueno, el Plan Ceibal, Andrea, se ha constituido desde 2007 en buque insignia y motor impulsor de las políticas estatales en materia educacional. Y desde entonces, ¿no? Los alumnos de la enseñanza pública, bueno, matriculados ya sea en los niveles preescolar, primario, secundario básico, hasta tercer año, ¿verdad? En la UTU y bueno, y quienes asisten a instituciones privadas de bajo costo o gratuitas de raigambre religiosa, bueno, reciben una computadora o tableta que habrá de acompañarlos a lo largo de todo su proceso formativo. Eso no es un detalle menor porque creo que obviamente exigió dotar a los cuerpos docentes de la capacitación adecuada y proveer los insumos tecnológicos necesarios para poner en marcha un plan ostensiblemente, Andrea, funcional a la construcción del sentido de equidad, inclusión y ciudadanía desde las etapas preliminares del desarrollo integral del educando. ¿No Claro, te y parece? estamos hablando, Jorge, si nos ponemos a pensar de 2007, cuántos años han pasado y también cuánto ha avanzado, o sea, si estaríamos adelantados en el tiempo, porque la tecnología, esto lo hablamos contigo a diario, avanza vertiginosamente y nuestro país fue como pionero, visionario en este avance tecnológico, poniendo este plan Ceibal a disposición de todos los niños uruguayos, ¿no? Y qué importante en este momento de pandemia en el que se han suspendido las clases presenciales, poder los niños a través de su tablet conectarse con los maestros, con las maestras, con sus profesores, qué vínculo importantísimo, ¿no? A través de las Por distintas supuesto. plataformas, como tú bien estableces, que están hoy por hoy como herramientas fundamentales, ¿no? Por supuesto. Fíjate que cuando el 13 de marzo de 2020, ¿no?, se diagnosticó el primer caso de coronavirus en Uruguay, bueno, y ante la imperiosa necesidad de cerrar los centros de estudio, esta importante herramienta posibilitó nada más ni nada menos que la activación de dispositivos pedagógicos que amortiguaron los efectos de esta crisis justito en el inicio del año lectivo, ¿no? Y los alumnos de todos los departamentos del país, absolutamente todos, especialmente quienes concurren a las escuelas rurales situadas en el Uruguay profundo, hallaron a través de sus tabletas la posibilidad de transitar por las autopistas de la información y el conocimiento, bueno, sintiéndose parte de un programa de puertas abiertas a un futuro que hoy podríamos decir ya se anuncia entre nosotros, ¿no? Es interesante ver los procesos históricos con la perspectiva que nos da el tiempo. Yo recuerdo cuando en 2007, si mal no recuerdo, en una escuela en Pueblo Cardal se entregó la primera ceibalita, ¿no? ¿Te acordás? Las Sí, ceibalitas, sí, esa, claro. la maquinita esa verde que parecía un juguete. Bueno, hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuántas generaciones de docentes se han preparado? Por lo tanto, qué bien posicionados quedamos ante esta situación
tan imprevisible, digamos, más imprevisible imposible. Sin embargo, quedamos muy bien posicionados en cuanto a no generar un rezago en la formación de los chiquilines, ¿no? Claro, Y creo que ante el mundo hemos sido un ejemplo, porque yo entiendo que salvo honrosas excepciones, ¿no? La presente crisis dejó al descubierto la carencia a nivel global de una mirada anticipatoria y prospectiva acerca de los criterios a asumir frente a un cambio de época en el que la educación ya no puede seguir avanzando de espaldas a la realidad. El claro. propio ciberespacio se ha vuelto una especie de enorme aulario cuyo desaprovechamiento habrá de, no sé, de ralentizar el proceso adaptativo de las nuevas generaciones a los tiempos que se avecinan. Hemos abundado sobre el teletrabajo, ¿te acordás, Claro, Andrea? sí, Y sí, sí. sobre el futuro del trabajo, y si será importante todo esto. O sea, de alguna manera lo que estamos viendo, Jorge, es que está, si bien han habido cambios a través de la pandemia que los hemos evaluado contigo martes a martes, pero en el caso de la educación ha habido un cambio en la dinámica educativa que, como bien señalas, estábamos preparados gracias a la disposición ya desde el 2007 de la articulación del Plan Ceibal. Yo igual calculo que muchos profesores, desde el Ministerio de Educación y Cultura y distintos referentes culturales y educativos, estarán cuestionándose también todo lo que ha pasado durante la pandemia y quizás compartiendo preguntas y perfeccionamiento sobre lo que han vivido, porque seguramente debe haber mucho para pulir y muchas cosas para perfeccionar. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ha sido un gran, podríamos definirlo como un banco de pruebas, ¿no? Ujú. ¿Viste cuando se prueban los motores antes de incorporarlos a los vehículos? Se pone sobre un banco de pruebas para ver en qué medida anda bien o qué es lo que hay que retocar o perfeccionar. Bueno, por supuesto, esto evidentemente todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año y 4 meses, evidentemente dio para que se implementaran un montón de dispositivos y bueno, aceitarlos demanda tiempo. Una cosa era el plan Ceibal articulado con la presencialidad y otras Claro. instancias educacionales, y otra cosa es basarse casi exclusivamente en lo que es la teleeducación. Ahora, Ujú. yo creo que el teletrabajo y la teleeducación distan de ser hoy, por supuesto, a la luz de los hechos, recursos subordinados a los paradigmas laborales y educacionales predominantes a lo largo del siglo XX. Esto no Claro. solo que vino para quedarse, sino que va a cobrar una centralidad inusitada, ¿no? Y Ujú. transitamos, Andrea, hacia un mundo en que el exponencial desarrollo tecnológico precipitará en no más de 2 décadas, como ya hemos hablado en mano a mano y sin diván contigo, bueno, en 2 décadas marcará la obsolescencia y la caducidad de una parte significativa de las profesiones y actividades laborales hoy existentes. Y queda claro también que ningún avance civilizatorio asoma ante nuestros ojos de un día para el otro, cual hongos que afloran, digamos, imperceptiblemente sobre la verde pradera tras una lluvia copiosa, ¿verdad? Nos hallamos inmersos en un proceso de consolidación de nuevos paradigmas sociales, económicos y epistemológicos, bueno, cuya desestimación sería apenas un triste remedo de la insensatez de quienes durante la revolución industrial hace 200 años se abocaron irreflexivamente a la destrucción de máquinas, ¿no? Temerosos de que el progreso fagocitara sus fuentes laborales. De haber triunfado entonces dichas consignas, seguramente hubiésemos tenido que vivir durante mucho tiempo a tientas y en un mundo a manivela. Por lo tanto, entiendo que es menester
darle la bienvenida a todo esto, obviamente, con la mesura, con la ponderación, atendiendo a los defectos, a las carencias y a las falencias que puede tener Andrea. Pero creo que es necesario brindarle a la teleeducación un marco legal y normativo que permita su fluido funcionamiento en todos los niveles, ¿no? Así como también, y creo que esto es muy importante consignarlo, ¿no? Asignar los recursos presupuestales que habiliten el acceso a plataformas tecnológicas acordes a los requerimientos de estos tiempos. Creo que en tal sentido el gran desafío habrá de ser universalizar de una vez y para siempre el inalienable derecho humano a la educación y al trabajo. Y en ese sentido, el Plan Ceibal y un montón de programas que se han implementado en nuestro país, pero también en otras latitudes, por supuesto, abren las puertas de par en par a un futuro donde obviamente la máquina, como decíamos hace un instante, cobrará una importancia axial, ¿no? Va a ser una especie como de eje a través del cual va a girar el mundo de la enseñanza y del conocimiento, pero sin olvidarnos de la importancia de lo humano, el encuentro con el otro. La presencialidad no es algo a descartar porque evidentemente hace a nuestra condición de seres humanos, como decía Eduardo Galeano, de seres sentipensantes que necesitan el encuentro con el otro permanentemente. Claro que sí, Jorge. Se me han ido los minutos. Un placer, como siempre, escucharte. Y bueno, seguiremos ahondando porque es un tema que creo que en algún momento lo volveremos a tocar, el tema de la educación a distancia, este gran desafío de esta época, porque como bien señalaste, hay muchas cosas pendientes que seguramente tendremos que ir ahondando y viendo cómo se sigue desarrollando todo. Un placer, como siempre, y nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, el gusto ha sido mío, un gran placer y por supuesto un gran abrazo para todos. Nos reencontramos por supuesto el próximo martes. Hasta entonces. Muchas gracias, Jorge. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.